Bienvenidos a otro episodio de Fuera del Huacal. El día de hoy vamos a hablar de una mujer que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y que, como una buena heroína, consiguió un gran legado. Normalmente una heroína de la Segunda Guerra Mundial podría tener una calle con su propio nombre, pero en el caso de este mujerón tiene una fragancia a su nombre. El día de hoy vamos a hablar de Miss Dior, que también fue una recomendación de uno de ustedes en una de las redes sociales. Catherine nace un 2 de agosto de 1917 en Granville, Normandía, en Francia. Y su familia se dedicaba a vender fertilizantes. Entonces ella tenía una cantidad de dinero padrísima para hacer todo lo que quería. No le hacía falta nada, era la más chica de 5 hermanos que había y ella podía viajar y tenía su familia completa. O sea, la vida de ensueño, comenzamos con una vida de Disney. Pero en 1929 sucede la Gran Depresión y esta Gran Depresión llega hasta Europa. Así que la fortuna de la familia se desaparece y ahora se tiene que mover a una granja muy modesta en la Provenza francesa. Y además de eso, en 1931 su mamá muere por una septicemia, una infección que no pudieron tratar. Su papá obviamente entra en una situación de salud mental que se va deteriorando poco a poco e incluso su hermano Bernard tiene un colapso y en ese momento no hay nombres y no hay tratamientos para poder apoyar a estas personas. Y que ella había heredado este conocimiento por las plantas y este amor por las flores y dice, ok, yo tengo que sacar adelante a mi familia, tenemos que comer, y ella cultiva las flores y además crece chícharos y ejotes y jitomates y lo que tenga que suceder para que su familia coma. Y ya desde entonces podemos ver algo de su carácter. Ella no es la persona efusiva que va a estar tratando de inspirar a los demás. Ella va a hacer sus cosas, va a ser una mujer muy resiliente y va a encontrar la forma de salir adelante. Muy reservada, pero siempre pensando en cómo resolver. En 1936 ya tenemos las primeras pistas de una Segunda Guerra Mundial. Pero su hermano Christian Dior dice, yo quiero dedicarme a la moda, yo sé que puedo hacer una casa de moda que sea histórica, entonces me voy a París. Y Catherine dice, yo me voy contigo. Se van los dos a París y ella le ayuda vendiendo sombreros y vendiendo algunos guantes. Y comienzan ahí a trabajar poco a poco, se están instalando, parece que las cosas van bien. Pero en 1940 llega un armisticio que divide París en dos. Una zona libre, entre comillas, y una que está controlada por los nazis. Conseguir información de por sí ya era muy complicado, si tenías un radio era muy sospechoso, entonces ella un día se va a Cannes y entra a una pequeña tienda de radios para poder enterarse de los discursos de Charles de Gaulle y entender cómo estaba moviéndose la guerra. Y detrás del mostrador se encuentra nada más y nada menos que a Hervé. Su nombre es Georges Papillon, que era el barón de Charbonnerie, y él estaba vendiendo radios en Cannes. Ya estaba casado, ya tenía 3 hijos, pero además era un agente de la red de inteligencia F2, que se dedicaba a recopilar información para después mandársela a las fuerzas británicas y así poder apoyar y ganarle a los nazis. Catherine lo ve y se enamoran, y a pesar de que él está casado y de que su esposa también es parte de la red F2, par andan muy juntitos y se les ve muy seguido uno al lado del otro. Ahora, la red F2 es una red que está siendo financiada por los británicos y que fue fundada por los polacos. Su misión era obtener datos de los movimientos de los nazis para poder mandarlos a través de Gibraltar o de forma clandestina por Suiza y así tener pistas suficientes de cómo se estaban moviendo los nazis y cómo se estaban expandiendo. Para el final de la Segunda Guerra Mundial había como 2.300 miembros que eran agentes de esta red F2 y 23% de ellos eran mujeres. Ya para el final de la Segunda Guerra Mundial, como 900 van a terminar internados, deportados o muertos. Hay otro episodio en donde hablo de Christina Skjarbeck, que es a quien se le atribuye la primera chica Bond. Y ella tenía un rol mucho más activo, también fue atrapada y escapó. Entonces, si quieren saber más de el día a día de un agente de la Segunda Guerra Mundial, su episodio puede que les parezca muy interesante también. Ahora, Catherine al principio estaba medio con un pie dentro y un pie fuera. Estaba informalmente dentro de la red de la F2, pero el 1 de julio de 1943 es cuando ya se anota y es miembro formal de la F2. Es parte de la sección Macizo Central y su código clave o su nombre clave es Caro. Y el objetivo de estas mujeres es que no llamaban mucho la atención, podían pasar en bicicleta y precisamente porque eran mujeres no les ponían tanta atención y no las estaban revisando y viendo hacia dónde se movían. Era sumamente útil esto para que ellas pudieran recopilar información sin pasar tanto riesgo.
Su día a día no es esta escena cinematográfica donde ella baja los Alpes esquiando para poder entregar una mochila secreta. Ella estaba en la tienda, vendía las cámaras, observaba quién entraba y quién salía, y en uno de estos días entra un oficial de la Gestapo y ella, con la sangre fría y con la sonrisa en la boca, con información para después entregarla a otro agente de la red. Si la fueran a describir a ella, la describirían a ella como una mujer con compostura, decisión y mucha sangre fría. Ahora, aunque está en Cannes, que se quedó ahí para poder estar más tiempo con Hervé, pues la situación y el foco comienza a acercarse demasiado a ella. Así que ella dice, yo creo que me regreso a París, y vuelve con Christian Dior. Se está quedando en el número 10 de Rue Royale, que era un departamento de Christian Dior, y él sabe perfectamente bien lo que está pasando. Él está enterado de las cosas que está haciendo su hermana y también quién es el acompañante que viene con ella. Ahora, en julio les avisan, oye, hay un agente que está en París, va a ir al Palacio del Trocadero y es sumamente importante que lo encuentren ahí porque les va a dar información importante. Así que, cuando llegan ahí, se dan cuenta que es una emboscada. Hay agentes armados, agentes franceses de la Gestapo, y se llevan aproximadamente a 27 personas a otro lugar, una casona vieja que utilizaban como centro de detención y tortura. Dentro de las personas que detuvieron, aproximadamente 27, también hay un escritor, Jean Debord, y a él sí lo torturaron hasta matarlo. Y ahí la golpean, someten a posiciones sumamente incómodas y dolorosas, le meten la cabeza en agua fría hasta que prácticamente la asfixian, y ella, cada vez que le preguntan, dime los nombres de la red de colaboradores, ella solamente responde con su propio nombre. Y cuando la Gestapo se da cuenta que no va a poder conseguir más información de ella, deciden que la van a enviar a un campo de concentración en Ravensbrück. De Ravensbrück pasa a Torgau, que era una prisión militar bajo el mismo sistema de Buchenwald, que era uno de los centros de detención peores que existían durante la Segunda Guerra Mundial. Y luego la mandan a Abteroda, que era un centro de detención de mujeres francesas, donde las ponían a ellas a trabajar para crear insumos y para hacer las piezas de aviones nazis. Ella, con otras mujeres en el centro, trataban activamente de sabotear las piezas. Y cuando les arrojaban comida porque tenían que dormir en el piso y porque las condiciones eran terribles, ella decidía que no iba a comer nada que estuviera en el piso, porque era su último acto de rebeldía para mantener su propia dignidad. Después la trasladan a otro centro cerca de Leipzig. Y aquí hay algo de área borrosa porque no sabemos si fue un campo liberado o si ella pudo escapar para finales de 1945, que era cuando muchos centros de detención comenzaron a ser detenidos. Y en 1945, por fin, vuelve a París. Y el rumor es que cuando llegó y se bajó del tren en la estación, su hermano, Christian, estaba ahí para ir por ella. Pero estaba ella en una forma tan deteriorada y estaba ya tan lastimada de lo que había vivido en los campos de concentración que su propio hermano no la pudo reconocer. Al principio no podía comer sólidos, entonces deciden, ¿por qué no te vas a la granja que tenemos en Provenza para que puedas recuperarte, tal vez tener un poquito de aire fresco, y así poco a poco te vas integrando? Ella, precisamente como consecuencia de las torturas, nunca va a poder tener hijos, y además cuentan algunos de los registros de su salud mental, que tenía insomnio, que tenía ataques de pánico, ansiedad, tenía episodios donde perdía la memoria, y además sufría de pesadillas. Muchas de las personas que habían convivido con ella antes de la Segunda Guerra Mundial dicen que nunca regresó a este estado vivaz que había tenido. Y ese mismo silencio que le salvó la vida durante la Segunda Guerra Mundial también se convirtió prácticamente en una firma de su estado de ánimo. En 1945 se vuelve a reencontrar con Hervé, el hombre que había conocido en la tiendita de radios en Cannes. Él ya se había separado de Lucy y ellos dos deciden que se van a ir a vivir juntos. Nunca se casan, pero están juntos aproximadamente 60 años más. Y al principio seguían trabajando con la Resistencia, unos 12 años. Pero después de haber estado trabajando con la Resistencia, este par se dedica a vender flores en el mercado de Le Halles. Ahora, Christian Dior todavía no se había atrevido a hacer su propia casa. Él había estado trabajando para un gran diseñador llamado Lucien Lelong. Pero a sus 40 y tantos años es cuando Christian Dior dice, ¿sabes qué? Es momento, y funda su propia casa. Y uno de los rumores de cómo se creó esta fragancia es que un día llegó la hermana Catherine a visitar a su hermano Christian, y cuando entró en la tienda, una de las musas y una de las socias de Christian Dior la ve y le dice, ¡Oh, Miss Dior! Y a partir de ahí es que sale el nombre emblemático de esta fragancia. Es un poco de chisme, pero nos podemos imaginar tal vez una situación similar.
Y aquí el espejo de esta situación, mientras de un lado tenemos a la Casa Dior creando una fragancia en honor de una mujer que era parte de la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial, tenemos también a Coco Chanel, que ella pasó la Segunda Guerra Mundial en un departamento del Ritz con un oficial nazi. Sin embargo, podemos encontrarnos 2 fragancias y 2 botellas de estas grandes casas de moda en el mismo aparador. Y le entregaron una cantidad de medallas a este mujerón que les voy a leer algunas. Le dieron la Cruz de la Guerra, la Cruz del Combatiente Voluntario de la Resistencia, la Cruz del Combatiente, la Medalla del Rey de Valor en la Causa de la Libertad, que esta se le otorgaron el gobierno británico. Y también la nombraron Caballero de la Legión de Honor, que era la orden del mérito más grande que existe en Francia. Y en 1952 ella se sienta y apunta el dedo y reconoce quiénes fueron los oficiales que la torturaron, pero ahora ella está del otro lado de la silla. Y su vida continúa y la reconstruye alrededor de las flores, y esta misma pasión que tenía después de que su mamá falleció en la granja en la Provenza francesa, después se convierte en un título que su hermano le da para que ella se dedique a la venta de flores a otros mayoristas. Su título administrativo era agente mayorista de las flores cortadas y siempre mantuvo un perfil muy bajo. No daba entrevistas, no quería estar en películas, no quería ser reconocida y aparecer en portadas de revistas. Ella lo que le gustaban eran las flores. En 1957, su hermano Christian fallece de un ataque al corazón mientras está en unas vacaciones en Italia. Ella no se dedica a llevar toda la empresa que había construido su hermano, se mantiene trabajando en el cultivo de las flores en Provenza y muy alejada de los reflectores que podría tener gracias a la casa de moda tan famosa que había construido su hermano. La única vez que Catherine quiso dar una entrevista o hablar acerca de algo fue cuando su sobrina se casó con Colin Jordan, que era un líder neonazi británico. Salió para hablar y defenderla a ella y para emitir un comunicado denunciando la presión y la obsesión que estaban teniendo los medios acerca de su sobrina. Ya en 1989, Hervé fallece. Y a pesar de que no estuvieron casados, estuvieron juntos un poco más de medio siglo. Ahora sin Hervé, ella estaba trabajando con su hermana Jacqueline para tratar de reconstruir la casa en donde ella había crecido, en Granville, en Normandía, Francia. Y en 1977 abre esa casa como un museo a Christian Dior. En 1999 se convierte en la presidenta honoraria de este museo. Su hermana Jacqueline también murió y ella fue la última de los 5 hermanos que se mantuvieron vivos. Ella fallece el 17 de junio del 2008. Tenía 90 años y falleció rodeada de todas las flores que ella misma cultivó. Y se sale del huacal porque a pesar de que está relacionada con una de las casas de moda más grandes del mundo, ella fue una mujer sumamente discreta que no dio nunca ningún nombre, ni siquiera cuando le pudo haber costado su propia vida. Que a pesar de que sufrió muchas pérdidas durante su infancia y cuando estaba creciendo, fue una mujer que se mantuvo resiliente, que apoyó a su hermano, que formó parte de la resistencia francesa, y que a pesar de todo se mantuvo serena, tranquila y que no quiso estar en el centro de los reflectores cuando eso se convirtió en una posibilidad. Muchas gracias, mi nombre es Elena y no olviden que pueden enviar sus recomendaciones tanto por TikTok o Instagram en los comentarios acerca de otros personajes que quisieran que comentáramos. Muchas gracias y nos escuchamos en otro episodio.